Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia, Andrés de Urdaneta fue el primero que consiguió volver de Filipinas al Nuevo Mundo cruzando el Pacífico. Encontró una ruta marítima que comunicaba a España con el Extremo Oriente. Hizo posible el sueño de Colón, puso la primera piedra de la globalización, permitió que circulara el galeón de Manila que comunicaba Filipinas con Acapulco. Cambió para siempre la historia universal y, sin embargo, no aparece en los libros de historia de la ESO. ¿De verdad? Sorprende que casi 500 años más tarde no nos acordemos del hombre que hizo posible la ruta comercial más importante del Imperio Español. Y vamos a intentar remediarlo. Hombre, por Dios. Hoy vuelve Ainara Ariztol. Hola. ¿Qué tal? Con la frente marchita. Bueno. Con la frente marchita. Bueno, y se sube a la historia con nosotros Nico Abad, Qué que es bien. periodista Qué deportivo, Sí. influencer, Sí. masterchefico, Sí. productor improductivo. Y que tienes un canal de Twitch maravilloso. Twitch. En Twitch, ahí lo estoy dando todo, sí. Sí. Deporte de motor y todo lo que suene y huele a gasolina Bueno, y bueno. a electricidad y a todo le damos. Bueno, Muy qué bien. marcha. Bueno, madre encantado mía. yo escucho este podcast y siempre hay música. Ay. ¿Por qué no está sonando música? Pero aquí? que no. Bueno, porque Ay, lo ponemos luego. También es mentira la radio. Escucha. Yo iba a cantar. No, Ainara, no, que nos caes muy bien, no. Bueno, amigos y amigas, después de que nos haya desvelado los secretos del programa, Claro que sí. este es el plan. A ver. Una ruta por la vida de Andrés de Urdaneta a bordo del galeón de Manila. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. Súbete a la historia. Empezamos la ruta en el corazón de Euskadi, en la villa de Ordicia, antes Villafranca, con todos los apellidos que se os ocurra. Bueno, es una de las villas medievales más importantes de Guipúzcoa. A las puertas del casco histórico, que es conjunto histórico monumental, frente al Palacio Zabala, que es una joyita, nos recibe la estatua de Fray Andrés de Urdaneta. Urdaneta nació aquí en Ordicia hace más de 500 años. Era del rancio abolengo de los Urdaneta de toda la vida. Hombre. Su padre, Juan Ochoa de Urdaneta, fue alcalde de Ordicia. Su madre, por lo que se ve, era parienta de Legazpi, el conquistador de Filipinas, Madre del que mía. luego hablaremos. Mamá Urdaneta quería que el niño fuera cura y se preocupó por darle una buena educación, pero es que a él le iban más las aventuras. Se le queda pequeño en la iglesia. Conoció a Juan Sebastián Elcano, que acababa Hombre. de volver a su tierra después de dar la primera vuelta al mundo. Elcano flipó con él. Urdaneta era un chico listo que a los 17 años escribía con soltura y, ojo, con buena letra. Hombre, Oh, importante. Así Qué que, pues, ¿qué hizo? Se lo llevó de secretario. pues ni tan ¿Quién mal. sabe piano tú? Pues venga, sube el piano al primer piso. Tal cual. ¿Eh? Bueno, pues acompañamos a Urdaneta y a Elcano hasta La Coruña. Mira qué buen sitio. ¿Dónde está la casa de contratación de la especiería? Esto de la casa de la especiería conviene explicar. Correcto. Pues sí. ¿Verdad? pues Bueno. Casa de la especiería. Mirad qué bonito. Bueno, pues después de lo de Colón, los reyes católicos se ponen a controlar el comercio con América y fundan en Sevilla la Casa de Contratación de Indias. Y esta es la famosa. Esta, ¿para qué? Pues para fiscalizar todo lo que entra desde Amiga. América. Sobre todo, pastuzo, el oro y la plata. Y claro, lo que sale hacia allá, especialmente que son los seres humanos. Pero claro, América no era las Indias.
A las Indias de verdad llegaron los portugueses. Ah, amigo. Sí, y empezaron a traer a Europa especias pues a chorrón. Oye, es que era un negocio, pero redondo, Sí, ¿eh? las especias, hombre. Eran lo más. Y de ahí que Castilla se pusiera las pilas para encontrar una ruta que llegara hasta Asia. Y aquí viene nuestro Magallanes, que abrió una ruta para llegar a las Molucas, las islas de las especias, y cruzando el Atlántico. Llegó. Y el Pacífico. Y el Pacífico. Claro, bueno, El todo esto Atlántico y el Pacífico. Claro, todo esto lo contamos Claro. en el programa de Magallanes, De que si no lo habéis oído Magallanes, ya el estáis Pacífico, el tardando. Pacífico, claro. Bueno, pues va un buen día Carlos V y pasa por Galicia. Se dejó convencer por los nobles locales de que el puerto de La Coruña era perfecto para controlar el comercio de especias que se iba a abrir gracias a Magallanes. Claro. Este es el programa, Sí, sí, hace sí, unos sí, programas. sí, sí. La Coruña era un puerto seguro. No tenía fueros que limitaran el poder. Y sobre todo, estaba más cerca que Sevilla de franceses, ingleses, flamencos y alemanes. ¿Quiénes eran estos? Pues los que mejor pagaban, los que ponían más dinerete. Para las especias. Para No, comprar claro, pero es que especias. todas las especias en este programa, Claro, especiería. todo es el especiamiento. Sí, sí. El puerto de La Coruña era perfecto para organizar el cotarro. Carlos V dejó que los coruñeses, por lo tanto, abrieran su casa de la especiería. Él lo Qué majete, permitió. ¿eh? Claro, él lo dejó. permitió. Os ¿no? dejo Os abrir dejo. la casa. Soy dadivoso. Con mi Abrid magnificencia. la casa. Muy Que bien. hemos dicho guay. que Carlos V pasó por Galicia. Yo creo que a Galicia hay que ir. Hay que ir. Hombre, Pasar, siempre, pasar no se pase. siempre. Pero quiero Razones decir- hay Siempre. siempre. Vale, Sí, sí. ok. Uno de los peces gordos que movieron los hilos para traer a La Coruña la casa de la especiería fue un tal Jofre García de Loaiza. ¿Qué nombre? ¿Este quién es? Loaiza. Lo hay. Ah, vale, de Jofre. toda la vida. Loaiza se tiró el pisto y dijo que le dejaran montar y pagar de su bolsillo una flota para cruzar el Pacífico siguiendo la ruta de Magallanes y para tomar posesión de las Molucas en nombre del emperador. Pero él lo pagaba, ¿no? Venga, Sí, toma, sí, yo, aquí. Que no falte que de nada. yo creo en esto Qué y este es chulito. mi dinero. Bueno, A Carlos V le pareció bien. no pagaba Hombre, él. normal, para no saltar la pasta. Sí. Andaba la gresca con Portugal, que decía que las Molucas eran suyas porque caían al lado de la línea del Tratado de Tordesillas, a su lado de la línea del Tratado de era Tordesillas. mío, sí, sí, sí. Así que Carlos V dio luz verde a la expedición de Loaiza. Te dejo. 7 Toma ya. barcos y 450 hombres, casi todos soldados, armados hasta los dientes. Y se organizó desde aquí, desde la Casa de la Especiería de La Coruña. ¿Cómo Esta mola? casa es mucho. Cuando el Cano se enteró de lo que se estaba montando en La Coruña, se fue para allá. Pidió que le pusieran de capitán general, que parecía lo más sensato, pero claro, el que pagaba la fiesta era Loaiza. Así que el Cano se tuvo que conformar con el premio de consolación, ir de segundo, de piloto mayor, de guía de la expedición y de capitán de una de las naos. Se llevó a 3 hermanos, a un cuñado y a varios supervivientes de la primera vuelta al mundo que ya son ganas, tanto, después de lo madre que mía. pasaron, El cuñado. volver a Con las embarcarse. Por Dios. penurias. Y se llevó a Urdaneta de secretario, que lo habíamos dicho antes. Bueno, y así, con todo listo, la expedición Loaiza zarpó desde La Coruña. Bueno, el periplo tuvo unos jaleacos. Madre mía. Vais a Que alucinar. empieza el A baile. ver. Empieza la fiesta. Después de cruzar el Atlántico y llegar a América, pillaron un temporal que hizo que las naves se separaran, encallaran o desaparecieran. Toma ya. Esto ya. Esto siempre pasaba. Sucesos varios. Sucesos varios. Antes de cruzar el estrecho de Magallanes, el Cano se equivocó de No. ruta. Sí, 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 pasó de todo. Se equivocó el cuñado. El cuñado fue el que se equivocó. Claro. pero bueno. Hubo desacatos, motines y conjuras. Hubo vientos, tormentas y olas enormes. Vamos, era una fiesta esto. Claro. Hubo averías, Por favor. naufragios y deserciones. Hubo actos heroicos, actos solidarios y actos que hoy no alcanzamos ni a entender. Vamos, que aunque nos lo expliquen. No, esto no- tuvo que ser para verlo. esto no se entiende. En streaming, que dice David. Nada. Bueno. Por ejemplo, en la Patagonia, Urdaneta bajó del barco pues a buscar a unos compañeros de expedición que habían naufragado. Lo normal. Lo normal. Hacía un frío del carajo. Vamos, que el grajo. El grajo por el volaba suelo ya. abajo. No, iba por el suelo Iba andando el andando, grajo. ya. ya. Iban dando. Encendieron una fogata y cuando se apagaba el fuego, Urdaneta, ¿qué hizo?
se agachó para soplar ahí un poquito, al mismo tiempo que otro marino echaba en la hoguera un poquito de pólvora. ¿En serio? Lo que viene siendo una cosa normal. O sea, las dos cosas bueno, eran, a ver, las dos cosas eran normales. Pero de Dio la verdad. mala suerte de ¿qué coincidir a la juntas? vez. Claro, Vamos a uno se ver. agacha a soplar y el otro Vamos venga. a ver que no estamos a lo que estamos. Los dos querían avivar las llamas, claro, pero cada uno lo suyo. Urdaneta se quemó el lado derecho de la cara, Ay, que estaba el hombre pobre. para verlo en Pues sí. streaming y en todo. Guapísimo. Bueno, pues a pesar de todo, localizó a sus compañeros y los devolvió a la flota. Toma Era ya. un O hiperfocus. sea, él. con la cara quemada, venga, vamos a seguir. A lo que hemos no venido. pare la fiesta. Madre mía. Bueno, si hasta aquí la cosa iba reguleras tirando a malamente, llega el Pacífico y es todo mucho peor. Ay, madre. De las 7 naves que salieron de La Coruña, solo 4 cruzaron el estrecho de Magallanes. Iba un temporal y la separa. Chimpún. Uno de los barcos se quedó sin provisiones. Enfiló hacia la costa americana y llegó hasta lo que hoy viene siendo Perú. Ni tan mal, oye, Muy que bien, llegó a algún sí. sitio, ¿eh? Sí, sí. Otro consiguió cruzar el Pacífico y llegar muy cerca de las Molucas. ¿Pero qué pasó? Hubo un botín a bordo. Asesinaron al capitán. Encallaron en una islita de las Filipinas. Los indígenas van y les Ay, atacan. de verdad, no apetece Madre nada, mía, qué ¿eh? drama todo. Y los que no murieron en el ataque, pobrecitos míos, pues acabaron esclavizados. Menudo plan. Menudo Esto no planazo. No sé qué Nada, prefiero, ¿Qué ¿eh? prefieres, muerte o esclavo? Sí, ¿no? madre mía. El tercer barco desapareció sin dejar rastro. Es probable que llegara a Tahití, donde se encontró más de 2 siglos después una cruz enorme que podría ser suya. Ay, madre. Toma ya. Incluso hay quien dice que llegaron a Nueva Zelanda. ¿Dónde se encontró otra cruz? Seguro. Bueno, que este barco, que sepáis que se llamaba San Lesmes y es uno de los grandes misterios de la historia naval. Investigad. Investigad. Hay que investigar. Hay que investigar. Venga, chavales, dejad de jugar a los juegos. estos, Vamos a investigad. ver qué pasó con este Venga, San menos Lesmes. streaming y menos... Eso. Bueno, en el Sim barco racing. de Urdaneta, la nave capitana, toma ya, el escorbuto se cebó con la tripulación, pobrecitos, se les No pasa quedaba de ni, todo. no va a quedar ni el tato, lo Madre estoy mía. viendo. Murieron más de 40 marinos. Viendo que el plan no estaba saliendo nada bien, no sé cómo se dieron cuenta, Loaiza, el capitán general, se pilló una depre que se le llevó para el corral de los O sea, quietos. se murió de depresión. Qué cosa. Que de depresión Y también bueno, se hay un muere. poco de escorbuto y de todo. y de ¿no? No, todo. no, es muy De literario, todo de junto. depresión, no me cambiéis el Sí, cuento. sí, sí. El escorbuto, sabéis que el coco es antiescorbuto, ¿no? Sí. Esto lo dijiste en el último podcast. Sí, no sí, te sí. fijas de lo que tú Sí, misma sí, sí, dices. sí. El Chun, chun, coco. chun, chun, Ojo, que chun, yo me chun. escucho esto, que yo vengo documentado. Venga, Me tira, se ha olvidado. ¿Cómo tira. nos No, y gusta, sobre todo Nicobar, eso, que la expedición de Magallanes El coco. hubo escorbuto, pero mucho menos Claro, porque que llevan en coco. Ay, ay, culturas, a mí porque me no lleva- sabían por Habléis de qué. escorbuto y me lleváis a mi juventud musical. Hombre, por favor, me hago líos. 5 o 6 días después le llegaba el turno al Cano. Siguiendo la tradición marinera, tiraron su cuerpo al Pacífico. Por eso, el Cano no tiene tumba. No podemos ir a visitarle al muerti. No. Descansa eternamente en un océano al que tal vez ahora por fin domina. Sí, Qué bonito, qué ¿eh? bonito. Qué metáfora. Sí, sí. Y así, con un capitán improvisado, la tripulación diezmada y el barco tocho polvo llegaron a las Molucas. Pero llegaron. Llegaron, De aquella llegaron. manera, pero... Pobrecitos. Es súper dura la vida de antes, de verdad. Muy ¿eh? dura. O sea, Sí, sí, tú eres el Cano. Sí. Palmas y te tiran al mar. Como diciendo, Sí, sí. este tío estorba. Sí, sí. Estorba, porque ha dado la primera vuelta al mundo en la historia de la humanidad. Y pero- lo tiran al mar. Bueno, De pero todas ya lo formas, domina. Claro, ¿en qué mejor sitio podía estar el Cano que hay en el Pacífico? Totalmente. Bueno, pues en una tumbita aquí como Elvis Presley que vamos a visitarle en Memphis. Que Bueno, déjalo en Memphis, yo aunque estoy sea. muy de acuerdo con Nico, he de decir. Pero ¿cómo, Pero le, vamos a ver, cómo le traían? pongámosle ¿Cómo un le monumento. traían? Es Vamos que- a visitar al muerti. Es que traerle tenía que ser un poquito delicado, ¿no? En fin. De vuelta, en fin. bueno. Ahí envuelto, vamos. Ya. Después de más de 15 meses de travesía, el barco de Urdaneta llegó a las Molucas. Por fin. Y a pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de que eran bastante pocos y a pesar de que tenían que apañarse con los medios que tenían, estaban dispuestos a cumplir las órdenes de Carlos V y tomar el archipiélago, con un par. Ay. Madre mía. Conviene saber que los portugueses ya controlaban toda la zona.
habían llegado a Asia bordeando África. Habían tomado Malaca, el centro comercial más importante de la zona, y desde allí controlaban las islas de las Especias con una flota bien abastecida, mejor organizada y armada hasta los dientes. Todo. Cuidado con los portugueses. Sí, sí. Cuando llegaron los castellanos, los estaban esperando con los mosquetes cargados. Las Molucas eran suyas y pensaban defenderlas con uñas y dientes. Ay, Bueno, madre, que normal. Ay, los que portugueses. se vienen jaleos, verás ahora. Es que nosotros tenemos a Portugal ahí como que están aquí al lado, pero los portugueses, cuidado, Uy, lo manejaron han el sido mundo. siempre Claro, muy... Claro. Yo me voy a hacer más amigo de los portugueses. Pues sí, Venga. hombre, pues Sí. sí. Bueno, que también conviene saber, digo yo, que las Molucas estaban divididas en 4 reinos, A ver. a saber, Ternate, Tidore, Gilolo y Bachán. Esto es A una ver, discoteca, David. Son nombres de discos, Totalmente. ¿verdad? Vamos A ver, la que Gilolo. entra en examen. Bachán. Repetimos. Ternate, Tidore. Tidore, Gilolo y Y Bachán. Bachán, sí, Bachán. Y los 4 reinos estaban siempre de bronca. En Ternate había una colonia portuguesa con un almacén para guardar las especias y una fortaleza para protegerlas. Así que con los portugueses, pues ya os imagináis, Ternate era quien manejaba el cotarro en Ternate la zona. era el reino Porque tenía guay. mucha ventaja sobre los otros reinos. Tidore y Gilolo, en plan, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, pues recibieron a los castellanos con los brazos abiertos y les ofrecieron toda su ayuda. Total, que estalló la guerra de las Molucas. Adiós. Hay quien la llama la guerra del fin del mundo, Ay, madre. porque digo yo, la guerra de allá donde Cristo perdió los clavos suena bastante peor. Pero un poco vamos, sí, ¿eh? imaginaos ahí en el culo del mundo Matándose. una guerra entre castellanos y portugueses. Ay, ay, ay. ¿Y pa' bueno, qué? Bueno, era una guerra desigual porque, como hemos visto, los portugueses tenían la fuerza y los refuerzos. Lo que sorprende es que la guerra durara 3 años. mucho es, Pero es ¿eh? que los castellanos, pues lo que hacían era poner la táctica. Y como en todas las guerras, pues hubo un poco de todo. Golpes por sorpresas, guerrillas, treguas, traiciones, emboscadas, batallas navales y héroes. Sobre todo, muchos héroes. Y el gran héroe, el superhéroe de esta guerra casi, fue Urdaneta. Hombre, nuestro... vuelve Urdaneta al programa. Vuelve Urdaneta. Es el protánico. Bueno, bien, es... bien, pues hace tiempo que no hablamos de él. Pero bueno, no hablamos de él porque había que poner un poco el contexto también. Aquí está Urdaneta, superhéroe. Bueno, Urdanator. Urdanetor. Desde el principio le pusieron de jefe de una de las 3 patrullas castellanas. Él no tenía experiencia, pero tenía madera de líder. Eso se tiene o no se tiene. Totalmente. Y Urdaneta lo tenía. Y le echó un par, repelió ataques, capturó al abordaje barcos portugueses, hundió barcos enemigos. Eso es una Madre experiencia, ¿eh? Para que Sí, veáis sí. cómo era mi Urdaneta. Bueno, como tenía, además de todo, un piquito de oro, cuando había que negociar con los indígenas o con los portugueses, lo mandaban a él. Es que era Valía muy... para todo este valía hombre. para todo. Era listo. Era listo. Y listo. valiente. Y carismático. Arrojado. Era líder carismático. Bueno, y con tanta actividad, oye, no se libró, lo hirieron varias veces. Ay, madre. En un combate le explotó encima un barril de pólvora. Madre mía. Ahora sí que como ya venía apañado, se Con le la quedó cara quemada se le otra quedó vez. la cara. Madre Pero vamos, mía. ya daba miedito Urdaneta. Es Madre que mía. todo se le iba a la cara, también Pobrecito. te digo. Pues sí, pobrecito. Bueno, ahora que el momentazo de Urdaneta fue cuando los portugueses rompieron una tregua. Ahí va. Urdaneta se fue a por ellos, enfilado, en una barca con remeros nativos. Se cruzaron con un barco portugués. Los nativos se asustaron y dieron media vuelta. ¿Y él? ¿Qué hizo él, mi Urdaneta? ¿Qué hizo? Bueno, no se lo pensó 2 veces, se tiró al agua, ¡No! sí, y fue nadando hasta los portugueses para gritarles desde el agua que habían incumplido la tregua y que se atuvieran a las consecuencias. Desde el agua. Desde el agua. Desde el Sí, agua sí, sí. gritando a grito pelado. Es que Madre era, mía. o sea, es superhéroe. Y nadando, atentos, que me encanta, de espaldas, para que no se pensaran que estaba huyendo. Toma ya. Y sin dejar de mirar a los portugueses, volvió hacia su barca. Muy bien. Bueno, creo que no hay otra escena parecida, me vais a perdonar, en toda la historia naval del mundo. Se le Es acumuló la tarea, muy ¿eh? Es que grande. madre mía. Se le madre fueron los mía. remeros, se Se fue en tiró, agua, nadó, nadando de espaldas para que de no piense tal, espaldas. amenazándoles. Amenazándoles Cuidado, desde el agua. cuidado que estoy aquí, ¿eh? A un O sea, barco portugués. Tragando agua que tragaría. O sea, era Pero esto ¿quién da fe? esto. Porque de espaldas. y tal. Urdanetor. No, pues da fe, damos fe. La historia da fe. La historia, ¿no? El ente. O sea, Así. quien no Hombre, diga ha que habido gente que Urdaneta. se ha tomado el trabajo de escribir lo que pasó para que tú vengas a dudar aquí de que Ay, Urdaneta no. estaba nadando de espaldas. Ainara Aristoico. Entre Oh. otros, Un el propio apellido. Urdanator. Que no Urdanator escribió también su No propia historia. estoy dudando absolutamente nada. Compruebo la fuente, queridos. Ah, vale, vale. Porque no estábamos allí.
buen día, en medio de la guerra, apareció por las Molucas la Florida, una nao que llegaba desde Nueva España, capitaneada por Álvaro de Saavedra. Los refuerzos que los castellanos estaban esperando. ¡Qué bien! Cuidado, comida rica, armas nuevas, municiones, medicinas a tutiplén. Resumen, subidón, Hombre, claro. no te claro, digo, qué ya te bien. digo. ¿Pero qué hacía aquí la Florida? Pues ahora os los voy a explicar yo. A ver, Claro, ya vengo yo a explicarlo. A estas alturas, Cortés había conquistado México lindo y querido. Se había montado un astillero y tenía 4 barcos para explorar las costas mexicanas del Pacífico. Muy bien. Ándale. Bueno, Carlos V le dijo que guay, que muy bien, pero que no explorara nada. Que no exploraba. Que se quedara quietecito. A ver, dejamos de explorar por hoy. Vamos a pararnos quietos. Es mejor que prepares la flota para llegar a las Molucas, a enterarse de lo que había pasado con la expedición de Loaiza y encontrar el tornaviaje, la ruta Qué de bonito vuelta. es el nombre de Tornaviaje. A mí me suena a Tintín. Es muy bonito Sí, el el Tornaviaje. Tornaviaje, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna agencia que se lo haya apropiado esto, ¿eh? Tornaviaje, agencia Tornaviaje. Pues es muy Nos bonito. estamos dando ideas ya. Eso digo yo. Nico, esto vamos No a sé. patentarlo. No, Agencia Tornaviaje, ¿tú te irías Sí, sí. con ellos? de Yo viaje? sí. ¿Te irías conmigo de viaje en la Tornaviaje? Yo sí. ¿Tornaviaje volverás o no? Bueno, esto ya... Bueno, Cortés le mandó un emoticono, guiño, guiño, esto es del WhatsApp, ¿no? Y mandó a Saavedra con 3 naos. Cuidado, 2 se perdieron por el camino, qué raro. Qué raro. Estas cosas, bueno, la tercera, la Florida, era la que acababa de aparecer en las Molucas, que os lo he dicho antes. Sí, lo has dicho. Ahí estamos. El caso es que Saavedra llegó, entregó la comida y las armas y tiró para México, Ajá. que era lo que tenía que a lo que había Era, ido. era el plan. Vamos. Lo que pasa es que, como estamos viendo, el Pacífico no es un mar fácil, ¿no? No. Y a mitad de camino, viendo que no avanzaban, Saavedra dijo: voy a dar marcha atrás y me vuelvo a las Molucas. O sea, se rajó, dijo Se mi madre. dijo, a ver. Sí, sí, Bueno, sí. eso es que no le conocéis, porque Saavedra no se rindió y Madre dijo: aquí mía. hemos venido a jugar, así que si yo tengo que volver a México, como sea vuelvo. Qué grande Y lo es. volvió a intentar. Qué tío. Aquí hemos venido a jugar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque sabía que si encontraba el camino de vuelta sería un héroe inmortal. Vamos. Y entonces volvió a zarpar hacia el Pacífico rumbo a América. Madre mía. es que Urdanator. no se cansaban. Urdanator, ya está. No se cansaba. Pero esto era Saavedra, no Ah, Urdanator. Saavedrator, Vamos a Saavedrator. centrarnos, vamos a Perdón, centrarnos. en eso no, bueno. Saavedra. Pues en mitad de este mambo entre Castilla y Portugal en las Molucas, va Carlos V y firma con los portugueses el Tratado de Zaragoza, Ole, que esto es diréis, ¿y esto qué es? Por si faltaba la abuela, ¿no? Claro, ¿esto qué es? Te Bueno, digo. pues el emperador, que andaba escaso de fondos, le cedió a Portugal los derechos de la corona a las Molucas. Ahí va. Por 350.000 ducados de oro, que es una pasta. Vamos. Bueno, la primera consecuencia es que sin especias hubo que cerrar la casa de la especiería de La Coruña, que había durado pena. 7 añitos. Oh, Qué pena. qué Qué pena. pena. Bueno, la segunda consecuencia es que la guerra de las Molucas había terminado. Bueno, Por eso- fin. eso Claro, bien. ya solo faltaba sacar de allí a los castellanos que estaban luchando. Pero nadie les avisó. Anda. Faltaba- Nadie se lo dijo. ¿En Faltaba serio? que se enterasen ellos. Claro, se ve que se les pasó algo por estas cosas de la Ay, Dios historia. mío, de verdad. Así que pues allí siguieron batallando. Lo que pasa es que entre bajas, enfermedades y accidentes iban quedando cada vez menos castellanos, menos comida y menos munición. La situación era, pues os podéis imaginar, Pobrecito. angustiosa. Ay, Y madre. para rematar la faena, vieron aparecer de nuevo por el horizonte la Florida. Ostras, ¿y ahora qué Saavedra. pasa? Saavedra. Saavedra, qué pesado. En mitad del periplo, en llegando a Hawái, a Saavedra le dio por Adiós. morirse. Estaba agotado. Y sus hombres Normal. dijeron, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a volver a las Molucas, que parece más fácil. Y se volvieron. Cuando llegaron ya solo quedaban 22 desarrapados a bordo, Hombre, por agotados favor, y enfermos. estarían Qué locura, Esto es ¿eh? no parar. Claro, así que bueno, así las cosas, pues no había nada que hacer en la guerra. Unos se pasaron al enemigo. Esto parece de Gila. Otros se rindieron. Y otros, tal que Urdaneta, se hicieron los sordos y prefirieron seguir haciendo la guerra por Uy. su cuenta.
Y así estuvieron hasta que mucho más tarde, pero mucho más tarde, se enteraron de lo de Zaragoza. Claro, cuando firman el tratado ese, dicen, y ahora le decimos a estos que ya no sigan combatiendo. ¿Para qué? Y, claro, ¿para qué? Vamos qué? A mandar 3 barcos, van a desaparecer 2, Claro. el otro se va a dar la vuelta. Quita. Y claro, la gente no tenía ni idea de lo que pasaba. No, a ver, se van enterando por los portugueses, pero no se lo creen, o sea que Claro, lo de claro, los... si los portugueses dicen, sí, que se ha acabado, sí, que me lo Sí, diga el hombre, mío, claro, que me lo diga el mío. claro. Es que lo de los últimos de Estos Filipinas bestias. es lo mismo que los Sí. que los segundos de las Molucas. Claro. Es que pasa ¿Verdad? exactamente, es Lo la misma mismo. historia exactamente. Es que nunca nos avisan a los que Nunca estamos nos avisan. combatiendo. Muy Nada. mal, a los que muy estamos mal. ahí a pico para Nunca no nos nos lo avisan. dicen. Un desastre. Madre mía. Eso me ha pasado a mí en la comunicación varias veces. ¿Sabes? Están narrando las motos y están vendiendo los derechos. Entonces, pero Pero que no, que... Pues esto es lo Que son mismo. míos, que que eso- son que- míos. ¿Esto es ya- lo mismo? Madre, dame mi pase. A Urdaneta le tocó negociar con los portugueses la vuelta a la península y volvió por la ruta portuguesa y en un barco portugués. Toma Entre unas cosas y otras, Urdanéitor había estado 9 años en las Molucas. Qué voluntarios. Bueno, pues en Lisboa los portugueses le requisaron a Urdaneta todos los informes, mapas y derroteros que llevaba. Claro, no querían que nadie conociera el secreto de los viajes a Asia. Claro, quería quedarse ellos claro, con la todo, torta. con la ¿no? fórmula de la Hacían pastel. Coca-Cola. Hacían Claro. bien, por otra parte. Claro. Poco después, Urdaneta salió por patas de Portugal y se fue a Valladolid, a la corte, a ver al Consejo de Indias. Les dio un recital de memoria de los 11 años, que son años, que se pasó el hombre en las Molucas. Claro, que le habían quitado todos Claro. los papeles, pero él se lo sabía de todo memoria, dijo, me da lo mismo, está aquí. Y me fui a todo por aquí. y me fui a por los portugueses y les dije desde el agua. Ah, ¿Cómo vais a aquí, enterar? aquí es Pero de donde está la espaldas fuente. mientras Ahí está miraba. la fuente, Claro. Bueno, ¿cómo los dejó? Pues todos locos. Várgame lo que sabe este muchacho. Es que, Várgame. Claro. tenía todo en la cabeza. Bueno, aquí en Valladolid, Urdaneta se hizo compiyogui de Pedro de Alvarado, compañero de fatigas de Cortés en la conquista de México, responsable de la matanza del templo de Tenochtitlán y conquistador de Guatemala. Madre mía. El tipo más sangriento y más polémico de la aventura americana, ¿eh? Madre mía. Sí, este tío. Este telita. Sí, sí. Alvarado tenía unas ganas locas, pero locas, de cruzar el Pacífico y llegar a China. Y se montó una expedición para intentarlo. ¿Y a quién fichó? A Urdaneta. ¡Urdaneta! Pero escucha, es que a esta gente no le querían en casa y se tenían que ir a China, tío. Es que vaya personaje, tú. Ya, pero es lo que decimos, un tío que lo tiene todo Claro. garantizado y dice, Sí. no, me voy a meter en un barco Otra vez. y me voy a tirar ahí a cruzar Claro. el Pacífico. Voy a China. No estoy contento con lo que tengo. Bueno, pues Urdaneta, como si no hubiera tenido bastante con las Molucas, le dijo que no, ¿verdad? No, le dijo que vale, estamos muy locos. Y se fue con Alvarado, ¿qué te parece? Madre mía. La vida de Urdaneta en Nueva España, México para los amigos, fue... ¿Qué va a ser? Pues otra aventurita. No podía ser fácil. No podía ser de otra manera. El virrey de turno, que tenía ojeriza a Alvarado, le canceló el proyecto. No. En el parón, Urdaneta y Alvarado acabaron metidos en una guerra con los indios chichimecas. Esto me ha dejado... Loca. La Los vida de esta indios gente era o chichimecas. expedición o guerra. Pero Sí, date sí, sí, cuenta, sí. no Tranquilo no podemos estaban. irnos de viaje, no vamos a estar tranquilitos. Guerra con los... Bueno, Chichimecas, me encanta. Pero no parecen Alvarado le arrolla a un compañero que huía de los indios en plena batalla. Se cae del caballo y tiene la mala suerte, se hace unas lesiones incompatibles con la vida. Esto es la traca a la matraca. La expedición de Alvarado al Pacífico quedó en manos de un tal Villalobos. A ver qué Hombre. tal este. Cuidado Ojo, este, a ver qué ojo, hace. Villalobos. Un señor. Un señor con muchas ganas que rebautizó las islas de San Lázaro y las llamó Filipinas, Mejor que esta nombre. nos suena todo. Mejor nombre, sí. Que fracasó en el tornaviaje y que se dejó la vida en el camino. Otro. que Uno también- más. O sea, otro que lo intenta y que también fracasa. Pobrecito Intenta, sí. Villalobos, ¿eh? Madre mía. Bueno, Urdanéitor, que no estaba invitado a la fiesta de Villalobos, se pasó unos años cortando el bacalao en México y A de ver. gobernador de Michoacán. Ahí estaba tranquilo, ¿no? De gobernador. Bueno, estabais viviendo en un palacio, o sea, que bien. Bueno, bien. Por lo menos hay un poco de Sí, relax. sí, sí, sí. Bueno, pues de un día para otro nos lo encontramos, no sabemos cómo. Toma ya, convertido en fraile Agustín. Pero esta gente tenía como... La vida le escondía... Morían pronto. Pero ¿cómo le escondía? Es que hacían tantas cosas. Pero cuidado que yo aquí me acuerdo de la madre, que quería Claro. que el hijo fuera y mira Cura. que el hijo Pues mira, acaba se siendo... Y cerró el acabó siendo círculo. cura acaba también, siendo, entonces. hombre, fraile Agustino, metido a cura
y de maestro de novicios del convento agustino de Ciudad de México. Toma ya como, vamos. Bueno, pues la madre que estaba ahí en sus pensamientos. Yo creo que Sí. llegó, ¿no? Imbuyó el espíritu maternal. Parecía que el aventurero sentaba la cabeza, Ya ¿no? por fin, ¿no? Pues yo os adelanto. No. Pero no. No. Urdanet. Que no parar, que no parar. Mira, cuando Urdaneta se enteró de que Villalobos no había sido capaz de volver desde Filipinas, le dijo, Buah, ya la hemos le dijo a un superior que él sabía cómo encontrar el camino de vuelta. Claro que lo haberme sabía. preguntado, a ver. Villalobos, Si lo había menuda hecho. chapuza ha Haberme hecho ahí. preguntado. Claro. Si Menuda sin chapuza. papeles lo he explicado yo en Valladolid. ¿Cómo no voy a Sujétame el saberlo? cubata que vamos. El superior se chivó al virrey y el virrey se lo cascó a Felipe II, Ay, que madre. ya estaba de rey. Uy, el cuento. A Felipe le gustó la idea. ¿A quién no le va a gustar controlar por fin el Pacífico? ¿A quién no le va a gustar un poco de control en el Pacífico? Claro, ¿A ¿a quién quién no no le le va va a a gustar? Bueno, había desempolvado los planes originales de Colón y soñaba con abrir una nueva ruta comercial para llegar a Asia, Felipe II. ¿eh? Sí, sí, sí. Quería acceso directo al mercado de las especias, sin pasar por los portugueses. Claro, Claro. Y me dale extraña. con la manía de puentear a los Sí, sí, portugueses. sí, pero bueno. sí. Para eso necesitaba un asentamiento estable en el Pacífico y las Filipinas parecían perfectas. Claro. Lo que pasa es que antes de conquistar Filipinas necesitaba encontrar el famoso tornaviaje. Claro. Porque ya sabían cómo ir, pero había que volver. Claro. Las Filipinas no valían para nada si no encontraban la ruta de vuelta. Claro, quita, quita. Una ruta que permitiera abastecer, defender y mantener las Filipinas desde México. Claro. Toma ya. Sí, 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 Llevaban sí, 40 años intentándolo desde aquello de Magallanes y todos los intentos habían fracasado. Espinosa, Loaiza, los dos de Saavedra, el de Villalobos, Uy. 5 de 5. Madre Sí, 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 sí. O sea, fracaso total. Así que Felipe II escribió a Urdaneta y le dijo, eres mi hombre, calienta que sales, como yo que no tengo la bota puesta, calienta. Urdanator. Bueno, Urdaneta que ya andaba en los 50 y pico, que esto era ser mayor, ¿no? En la Sí, época. mayor. 50 y Ahora pico. no, ahora no. Ahora son- No, ahora yo estoy a 3 años de Urdaneta. Me duele la espalda, imagínate. Bueno, Urdaneta se hizo el remolón. ¿eh? Rechazó la propuesta de manejar el cotarro y propuso de capitán general a un pariente de su madre, un señor que se llamaba Legazpi. Miguel López de Legazpi se llamaba, que ahora tiene la parada del metro. La plaza. Y aceptó acompañarle a regañadientes. Con todo atado y bien atado, se fueron a conquistar las Filipinas. A ver ahora cómo volvían. Madre Esto lo mía. tenemos claro. La madre era la gran gobernadora de todo. Totalmente. Sí, 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 Qué sí. lianta. La madre es la que Ay, movía ay, los ay, hilos ahí. ay. Sí, 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 sí. 5 meses después de salir, llegaron a Cebú. El recibimiento de los indios pues fue bastante hostil, que digo yo que por algo sería también, ¿no? Pero Legazpi, oye, se lo tomó con mucha calma, que también era mayor. Y a pesar de los ataques indígenas, él quiso dejar claro que iban en son de paz. Al fin y al cabo necesitaban que la isla estuviera tranquila, así que dio orden de no disparar contra ellos. Y cuando no tenía más remedio, ordenaba disparar al aire, pues así un poco para asustar, también como Qué Gila, ¿no? majo. Claro. No mata, pero asusta. Bueno, y mientras tanto Urdaneta tiraba de dotes diplomáticas para convencer a los filipinos, Ay, que ya ay, vamos ay. viendo que Sí. Urdaneta tenía ese piquito de oro. Bueno, dicen los que saben, al menos los que saben del lado español, Amigo. que Legazpi conquistó las Filipinas casi sin pegar ni un tiro. Pero casi quiere Bonito. bonito. Bueno, disparando al aire. En Cebú se estableció el primer campamento español en Filipinas. La primera noche, para que vamos a esperar más, durante la ronda de guardia, un tal Juan de Camuz vio algo raro en una cabaña. Entró y se encontró, ¡oh milagro!, esto os va a encantar, con la talla del Santo Niño de Cebú. La mismísima talla que Magallanes había regalado a Juana, la reina de Cebú, el Toma día de su ya. bautizo. 44 años antes. Fíjate, y estaba ahí. Estaba ahí. Y la encontraron la primera noche. La primera noche. Pero que es un milagro, que no es un no, milagro. Lo es, lo es un es. subidón. Es un milagro. Es Lo es, espectacular. lo es. Madre mía. Y desde entonces, ese día, 28 de abril,
Pues ¿qué pasa? Pues que se celebra la fiesta grande del Santo Niño de Cebú. Ya os contamos en la Ruta de Magallanes que esta es muy milagrosa, esta imagen, y muy venerada por los católicos filipinos. Sí. De esto hablamos también en la Ruta de Magallanes. Hace No sé unos si lo hemos programas, dicho ya o no lo hemos dicho. Ruta de Magallanes. Revisadlo. Claro, Está Playser, dicho, ir a esto verlo, ya está dicho. a escucharlo. Con la expedición asentada en Cebú y el archipiélago controlado, se pusieron con la segunda parte del plan. El tornaviaje. Nuestra agencia, Nico. Nuestra agencia. Llegó la hora de la verdad. La hora de Urdaneta. La de Urdaneta, me encanta. Bueno, Legazpi puso de capitán a un sobrino suyo. Toma ya el enchufismo. Un tal Felipe de Salcedo de 18 añitos. ¿Qué era este? Pues nada, un pipiolito que servía para que Urdaneta pudiera hacer y deshacer a su antojo. Pues esto sí. Un pelele lo que viene siendo. O sea, un poco que Urdanator manejaba los hilos siempre desde las sombras. No, yo no quiero, Sí, pero no pero quiero. ponme a un chaval de Sí, 18 con que ya años le sin digo experiencia. yo. Claro. Bueno, que con el chavalito se marcharon. Siguiendo el plan de Urdaneta, en vez de volver por donde habían venido, tiraron hacia el norte. Urdaneta pensaba que por allí encontraría los vientos y las corrientes favorables. Tenía el ejemplo de Colón, que cruzó el Atlántico navegando cerca del Ecuador y para volver a Europa remontó hacia el norte. Así que, ¿qué hizo? Pues lo mismo. Claro. Y al pasar Japón, toma ya, ¡bingo! Pilló la corriente de Kuroshige. Yo creo que lo he dicho bien, ¿no? Total. Sí, sí. Para un japonés seguro que no. Para mí suficiente. Bueno, pero Kuroshige. los japoneses, les pido disculpas. Al resto, Kuroshige, que cruza el océano. Claro, es una corriente que cruza el océano por el norte. Que ¿no? hace Kuroshige. Sí, y va la corriente corriendo. Kuroshige. Corriendo. Claro. La corriente Kuroshige. Bueno, tú es que controlas mucho, Nico. No, claro, de la estas corriente cosas. Kuroshige. Digo, ¿lo he dicho bien? ¿Lo he A ver, dicho si bien? vamos a abrir una agencia que se llame Tornaviaje, esto lo tenemos que tener claro. Kuroshige es Kuroshige Kuroshige. es- Es la que te trae de Japón Pa' a casa. acá. A Claro, casa, Bien, claro. vale. Tal cual. De Vale, Japón ese va a pa' ser- acá, ese va la a ser corriente. un viaje del que proponemos en esta agencia. Venga. Bueno, Kuroshige. pues en menos que canta una sirena, Urdaneta llegó a las costas de California. Mira qué bien. Toma ya. Atracaron en una isla que desde entonces se llama Deseada. Desde allí solo tuvo que ir costeando hasta México y desembarcó ¿dónde? En Acapulco. Muy bien. Qué maravilla, ¿eh? Había conseguido lo que durante los últimos 40 años parecía imposible. Y lo hizo en un viaje, ojo, cuidado, que solo había durado 4 meses. Aplausos. Solo. Muy solo. bien, es muy 4 grande. mesecitos. Bravo, Sí, sí, bravo sí. Urdaneta. Por fin se podía ir y volver a Asia por el Pacífico. Urdaneta acababa de abrir una nueva ruta comercial que comunicaba Filipinas y México, la ruta con la que soñó Colón. Claro que ahora nos suena Filipinas con México, pero México era España entonces. Claro, sí, O sea, sí, era ahora lo mismo, no- era lo Era lo mismo mismo. llegar a Valladolid que llegar a la deseada. No, lo y, mismo. y Filipinas también. Y Filipinas. Era México. Un claro. poquito más. Todo era España. así. Sí, sí, sí. Toda España. Era cuando en España no se ponía el sol. Madre mía. Felipe II recibió a Urdaneta en el Palacio del Pardo, en Madrid. Lo vais a flipar, ¿eh? A ver. Le dio unos golpecitos en la espalda y pasó a otra cosa mariposa, que ser rey es un jaleo. Uy, uy, uy. Claro. Le dijo, sí, Urdaneta, Muy bien. fenomenal. La ruta esta, fenomenal. Ala, ya está. Pero Aquí no ya- le hicieron fiestas. No. Oye, oye, Es oye. que Muy nunca se reconoció su gesta. De verdad. Pero le pasó un poco como al Cano, tío, que es que se murió y lo tiraron al mar. O sea, esto es Ya, una, esto es a una Nico cosa se le increíble. tiene, a Nico se le Mira, tiene. no recibió ningún honor ni ningún título. Felipe II ha pasado a la historia como el rey al que más le ha costado reconocer méritos ajenos. Es que tenía tantos propios. Al fin y al cabo, Ay. la obligación de sus súbditos era trabajar para él, diría Claro. el propio Felipe II. Claro. Para eso De era el rey, verdad. para Para eso eso tenía era el monasterio en el Con Escorial. esta mala Claro. vida que tuvo el hombre y ni unos aplausos. Ahora ni es nada. la bomba, Pobrecito. ¿eh? Ah, Es la ¿eh? bomba. Esto no se concibe bien. Esto. O sea, hoy el reino te hace una recepción, te ganas el Mundial de Fútbol y te hacen una recepción, por Claro, favor. claro, pero bueno, ya lo Haces decían. semifinales y a veces te reciben, imagínate. Ya lo A ver decían si- en la Edad Media. Esto es Castilla, que face los hombres y los gasta. Uy, Oh. Madre mía, qué de camiseta ha quedado esto. Ahora hacemos camisetas que miras bobo, Totalmente. que miras bobo. Que mira vos. Andate para allá.
Unos añitos más tarde, Legazpi conquistó Manila en la isla de Luzón, en Filipinas, y empezó a levantar intramuros la Manila española, con su fuerte, su casoplón para el gobernador, su iglesia, sus viviendas para el personal. Allí vivió y allí quiso quedarse hasta que murió de un día para otro, pobre como las ratas, No. lo que demuestra que era un tipo honesto que nunca quiso meter la mano en la caja. Él también había pagado parte de la expedición y se murió arruinadito, perdido. Pobrecito. Tanto luchar, el pobre pana. Bueno, Urdaneta se volvió a su convento de Ciudad de México para pasar sus últimos años. Poco después de llegar, cansado, enfermo, viejuno, se puso malamente de lo suyo y se murió en su convento, mira, Joder. por lo Madre mía, menos. bueno. Y allí mismo en la cripta lo enterraron. Quiso la mala suerte que en el siglo XVII un incendio, no podía ser fácil nada ni después de muerto, Madre mía. No. devastará la tumba con sus restos. Y una inundación rematará la faena. Toma ya Es que encima, parece- pobrecito. Mira, no le dio tiempo a ver el mejor resultado de su descubrimiento, el galeón de Manila. El galeón de Manila. O sea, tenemos perdidos a Elcano, a Legazpi y a Urdaneta. Urdaneta. A todos No, los Legazpi héroes. sí, Legazpi está en Filipinas. El Legazpi en Filipinas, Bueno, sí, vete a sí, sí. Filipinas. Arruinado, pero enterrado en Pero habéis Filipinas. dicho pobre como las ratas, o sea Sí, sí, que... sí. Pobre, Ratas, pobre, sí, sí. pobre, Aquí, pobre. aquí con honores ninguno. Jo. La ruta de Urdaneta permitió abrir una ruta comercial, cultural, política y de pasajeros Claro. entre Manila y Acapulco. Claro, las personas humanas también. También. A esa ruta la llamaron Galeón de Manila, Galeón de Acapulco, Nao de la China o Nao de la Seda. Todo eso le- Todo esto, Todo todo a la eso. vez Pero no, no ¿eh? junto, No, no, una no. u otra cosa, Una u- vale. Pero eso efectivamente. demuestra también lo importante que fue, ¿no? Porque si no. Claro, qué que fue estrés. muy importante, que Muy tenía muchos importante. nombres. A mí me gusta todo seguido. Sí. Bueno, el Galeón fue la primera línea regular de navegación comercial del mundo. Ojo, cuidado. Estuvo operativa durante 2 siglos y medio. Esto la convierte por ahora en la línea regular más duradera de la historia. Oye, ahí Toma está. Ay, Con sus 30.000 kilómetros de ida y vuelta, nada más y nada menos, también ha sido la más larga. Fíjate. Y podríamos decir que los 5 meses de tornaviaje también la convertían en la más Ya- peligrosa. ya vemos la Hombre, más, en carne general. de piratas La más. era, ¿no? Era un poco el ¿Sí? objetivo de todos los piratas y de todos los tornados también del Pacífico. Claro. Ahí o cogías la Kuroshima a tope o O malamente. o cuidado con tu Sí, vida. es verdad, Allí no sí, es había- verdad. ¿eh? Bueno, cuando el Galeón de Manila en el Pacífico se sumó a la flota de Indias en el Atlántico, formaron la primera ruta comercial mundial de la historia, que unió de forma permanente 3 continentes. Toma ya, Asia, América y Europa. Esta ruta puso la primera piedra de la globalización. Y una pregunta tonta. madre ¿Y esto, mía. ¿Y esto por qué no lo estudiamos en los libros de pues historia? eso digo yo. Estudiamos tonterías. joder. A veces pudiendo saber estas cositas. Podemos saber esto. El comercio con China empezó casi por casualidad, cuando un junco chino naufragó frente a las costas de Filipinas. Esto tampoco lo sabíais, ¿eh? Yo no. No. La Ni flota idea. española salvó a los tripulantes y los trató como invitados. Ah. Entonces, en agradecimiento, los náufragos que volvieron a China mandaron unos regalitos. Ah, Muy bien. Legazpi, ¿qué hizo? Les mandó otros regalos de vuelta. Y así, a lo tonto, cambiando regalos, se abrió una ruta comercial estable entre China y Filipinas. Para que veas. Lo Qué que hace la bueno, educancia. Qué ¿eh? bueno. Cambiando regalitos. Claro. Qué bonito. Fíjate. Las cositas de China llegaban a Manila y de ahí, siguiendo la ruta de Urdaneta, iban a Acapulco. Ujú. Luego la mercancía se llevaba por tierra hasta el puerto atlántico de Veracruz, en México. Que también qué fuerte. Y O sea, desde- iban claro. cruzando regalitos, ahí cargados, las ¿no? cositas. Con Las caravanas. cositas de China. Sí, sí. Y en Veracruz se embarcaba en la flota de Indias rumbo a Sevilla. Toma. De esta manera tan tonta y tan en 3 líneas se explica, Sí, los sí. productos asiáticos, la seda, el jade, la porcelana china o las especias volvieron a llegar a Europa. Fíjate. Si nos suena la porcelana china de la dinastía Ming, es porque los Ming favorecieron esta ruta. Toma Sí, sí. ya. Eran los que Ahí gobernaban estamos. entonces y ahí Para que estaban. ¿no? veas Ahí Qué fuerte. estamos. tú las cositas. A cambio de estos productos de lujo, los chinos solo querían que se les pagara en plata. Así que el cargamento principal que se embarcaba en Acapulco era por la plata. Podía embarcarse en 2 formatos, en lingotes o en monedas.
Los lingotes se obtenían fundiendo la plata y se los llamaba pasta. Por eso Anda, seguimos ya. llamando pasta al dinero. Pásame la pasta. Dame ¿Tienes la pasta? No tengo pastita. pasta. Toma. Pues venía de ahí, pasta. porque una forma de pagar. La moneda de plata más famosa que se acuñó con la plata americana fue el real de A8. Si te haces un Rafa Nadal con el real de A8 y lo mordías así, bueno, pues se te saltaban los Hombre. dientes. Por eso lo llamaban peso duro y a veces, por abreviar, lo llamaban duro. ¡Hala! Y de ahí el nombre que le dábamos a las monedas de 5 pesetas, los duros. Toma Viene de ahí, ya. el real de Historia A8. tan chula. O sea, el duro, las 5 pesetas, eran un real de A8. Bueno, digamos que es al revés, que el real de A8 ya dio nombre a esa moneda que era vale. el duro. Vale, sí, el duro, la Y entonces, moneda dura. Tanto luego ya pues se fue quedando ahí como un resquicio en el lenguaje y al Qué final. guay. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver. En la época de Felipe V, él acuñaba en la cara, pues salía con la peluca. Entonces lo llamaban los pelucones, porque Ah. por primera vez un rey aparecía en las monedas con pelucón. Y cuando empezaron a aparecer los relojes de bolsillo, Sí. se parecían mucho a eso, que además coincide con El la época. peluco. Y costaba un real de A8. Por eso a los relojes se le llama pelucos todavía, por los pelucones de Felipe V. y Lo por que esta aprendemos historia. en este programa. Sí, sí, es que es- Madre mía, Urdaneta. Urdanetor Madre la mía. que Madre mía, lió, la Urdaneta. que La lió. Kurosawa está a la corriente. El mantón de Manila, que es tan Ay, me típica el encanta. Spanish, bueno, pues ni es español ni es de Manila. Toma ya. No. Ya la hemos liado. Así os lo digo. Es de origen chino, Toma, ya. que Es que son de tremendos. verdad. Los chinos descubrieron la seda y la utilizaron para este tipo de mantones. Claro. Y se llamaba mantón de Manila porque llegaba en el galeón de Manila. Claro, pues normal. Claro. Qué bonito. Aunque hay una leyenda poco documentada, pero maravillosa, que procedo a compartir con Proceda, vosotros. proceda. comparte. Voy a proceder. Bueno, pues se dice que los paquetes de tabaco que llegaban de América venían protegidos con un trapo de colorines. Ajá. Las cigarreras de Sevilla, que eran muy apañadas, se llevaban estos trapos para reciclarlos y los bordaban un poco a su manera, para crear mantones y cubrirse los hombros, que eran ellas muy coquetas. Pues qué chulo. Y cuando se puso de moda, los chinos empezaron a mandar sus mantones de seda de colores que eran más caros y mucho más cool. Claro. O sea que fueron los chinos las. siempre. Claro, que fueron ellos se al loro, fijaron. ¿eh? Uy, Claro, esto, claro, esto claro. lo mejoran ella. Perdona, ya lo Ya lo requete hago mejoro yo. y lo hago de seda, que De encima es de seda lujo. y lo mando, claro. En realidad, la historia funciona en las dos direcciones. Claro. Vamos, que el mantón de Manila pudo inspirar a las cigarreras para que hicieran su propia versión económica, pero igual de pintona. Claro, ¿Quién claro, es sabe? verdad. O sea que puede ser que ya existiesen estos mantones Y y que ella dice, pues yo ellas- quiero uno, pero baratito. Claro, ¿quién lo mejoró? ¿Quién lo tal? Bueno, de un lado para otro. pudo De ser. todo esto, lo que me Sí. flipa es que el tabaco llegase envuelto en tela. En de telas. colores, que me parece maravilloso. Que claro. fuera el origen del mantón o lo que sea, madre mía. Durante 300 años, desde Carlos V hasta Isabel II, el real de A8 dominó el mundo. Era una moneda con más de 25 gramos de plata pura, de las legendarias minas de Potosí. Lo de Vale un Me encanta Potosí. lo de Vale un Potosí, Sí, claro, sí, sí. claro. Ahí viene. Claro. Sí. Bueno, pues esto era garantía de calidad. Pues ¿qué pasó? Pues que lo petó. No puede ser de otra manera, claro. Cuando los chinos vendían algo a un extranjero, solo aceptaban reales de A8. Ah, ¿Qué listos qué son los eran. chinos? O sea, la Sí, plata los buena. chinos, Hombre, los aquí- chinos- ¿Pasta o reales de A8? Ahí está. A mí no me traigan mierdas. Efectivamente. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que China era la mayor potencia económica del planeta. Claro, hombre, en esa Ojo, época sí. cuidado. Ya- o sea, ya era, ¿no? Ya era, Ya esto era, se va a sí, repetir, sí. ya os lo digo. Sí, sí. Hasta bien entrado el siglo XIX, los comerciantes portugueses, holandeses, británicos o franceses que querían comprar mercancías en Oriente tenían que llevar los barcos de ¿qué? Cargaditos de reales de A8. Hombre, Claro, claro. hombre, normal. Los chinos, si no. Bueno, por ahora es la moneda que ha durado más tiempo como divisa de referencia internacional. Fíjate qué fuerte. ¿eh? Yo tengo unos guardados en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, unos reales de A9 son los. Bueno, además llegó a ser moneda de curso legal en los 5 continentes. Cuando los reales de A8 llegaban a un país, se reacuñaban poniéndole un sellito oficial. Y ala, ya tenías para comprarte unos zapatos, lo que Claro, sí, quisieras. sí, sí. Con el real de A8 español. Sí, sí. Fíjate. Bueno, hay reales de A8 reacuñados en China,
en Ceilán, en Australia o en Arabia Saudí. Uy, los de Arabia serán Eso por poner unos ejemplos, ¿no? Esto para nuestra agencia. Vamos a visitar estos puntos. Tenemos rutas, tenemos ya moneda con la que pagar, tenemos todo. La ruta del Real de A8. De A8. Incluso los ingleses tuvieron que reacuñarla. Los ingleses. Toma ya, chúpate esa, perfidalbión. Pues sí, Toma ya. Pimba. Que se... Allí estampaban un Jorge III pequeñito sobre Carlos IV. Decían que era la cabeza de un estúpido en el cuello de un tonto. Pero sin acritud, de buen Esto rollo. con mucho cariño. Sin acritud. Sí. Como que no quiere la cosa, ¿no? Madre mía. Madre mía. Bueno, lo que me tiene loco a mí es lo del dólar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿El Porque dólar? mira, el Real de A8 tiene una relación muy, muy, muy estrecha con el dólar. A ver. El Real de A8 se empezó a acuñar en tiempos de Carlos V. Como era una Austria, se solía comparar con el tálero, una moneda austríaca que en alemán se decía Thaler. Ah. Por eso en Europa al Real de A8 lo llaman, o lo llamaban, el Spanish Thaler. Spanish Thaler, sí. Spanish Thaler. En las 13 colonias inglesas de América del Norte, mucho antes de que se independizaran, era más fácil conseguir reales de A8 que libras inglesas. Toma. Claro, es que solo hacía falta cruzar a México y ya tenían ahí Claro, moneda, lo tenían. claro. Sí. Y por estos caprichos de la lengua, el Spanish Thaler y de la pronunciación se fue convirtiendo en el Spanish Dollar. Dólar. Y de ahí viene la palabra dólar. Fíjate. Pero no solo eso, tras la guerra de la independencia, los yanquis, que no querían ver las libras inglesas ni en pintura y no tenían moneda propia, se quedaron con el Spanish Dollar. Claro. Entonces, el Real de A8 fue la primera moneda de curso legal que circuló en Estados Unidos. Y luego, cuando crearon su moneda, hicieron un cortapega del Real de A8 y la llamaron dólar, sin el Spanish. Claro, Toma está. ya. O sea, Fíjate. Thaler, dólar, Y ya Spanish está, ¿no? dólar, Dólar. dólar. Spanish Thaler. Fíjate la Qué evolución, bueno, mira cómo resumido. qué bueno. Todo en Fuerte, España. Todo. Pues ahora os voy a dejar locker. A ver. A ver. Porque el símbolo del dólar también es de origen Venga. español. Venga, ¿Qué vamos, dices? vamos a triunfar. Y Los también tiene que ver españoles. con los reales de A8. A Más ver. concretamente, el símbolo del dólar recuerda, sin saberlo, el eslogan de Carlos V, Plus Ultra. Era la manera de decir, este eslogan, el lema, pues de decir que gracias a la monarquía hispana, el mundo ya no termina en el estrecho de Gibraltar, donde Hércules había puesto 2 columnas, sino más allá. Plus ultra. Si os fijáis en el escudo nacional, en la bandera española, la frase aparece todavía en una cinta que rodea las columnas de Hércules. Y aparecía también estampada en la cruz de los reales de A8. En la cara iban los reyes, en la cruz el lema El lema. alrededor de estas columnas de Hércules. Los contables americanos que manejaban reales de A8 empezaron a dibujar las columnas de Hércules con la bandita del Plus Ultra. Pero claro, eso era muy elaborado. Así que al final acabaron haciendo 2 líneas verticales y que Las eran dos las columnas, columnas y la banda pues era como así un churrillo que era pues una S. Ay, que ya hemos llegado. Toma. La el S símbolo. del dólar, y poco a poco el símbolo pues se fue popularizando porque era mucho más fácil hacer ese simbolito que poner real de A8. Hombre. Y Toma hasta ahora. ya. Por eso es tan importante Urdaneta Ay, Urdaneta. y el tornaviaje y el galeón de Manila. Y por eso hoy queríamos recordarle. Como para no. Maravilla. Ovación para Urdaneta. Ovación para Urdaneta. Lo que pasa es que esto no da para más. No. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Nico Abad. Nico. Muchas gracias. Ovación a Nico. Vamos, ovación a Nico Abad. Gracias a Nico Abad. Juan Carlos Fernández y Juan Aranaz andan montándose una expedición a los mares de China a ver si encuentran un remedio para arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos soñando con el lujo asiático, eso sí. tomándote en una taza de Finísima, porcelana de la dinastía finísima. Ming. Y con mantón de Manila, Total. Ainara Aristoy, Bravo. Esther Sánchez y Oy, David oy, oy, Botello. oy. Os esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser y en la plataforma que prefieras.
Cadena SER. La radio.